Buenas noches, Claudia. Me presento, mi nombre es Daniela Cubillos, estoy con mis dos compañeras Heidi Molina y Dairis Maestre. Nosotras pues a continuación te vamos a realizar un par de preguntas sobre, digamos, la, como ese rol que estás manejando en la parte económica desde el trabajo social. Tenemos entendido pues que eres trabajadora social, pero pues quisiéramos que primero, antes de realizarte las preguntas, pues nos pudieras como contextualizar un poco más sobre el cargo que estás llevando actualmente. Bueno, mi nombre es Claudia Rodríguez, yo soy trabajadora social, egresada del 2008 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Eh, Está en curso la especialización en paz y desarrollo territorial. Mm, en este momento pues me encuentro trabajando en una constructora en obras civiles y pues la mayoría de la experiencia que tengo es en obras civiles como tal, públicas y privadas. Eh, el trabajo social en este tipo de empresas es, es algo difícil porque no es tan valorado como las otras áreas. ¿Mm? Y es muy difícil también contemplar el rubro o el presupuesto para este tipo de trabajo, porque siempre hay una carga social para cualquier obra pública. Pero bueno, ahí les voy explicando de acuerdo a las preguntas que ustedes tengan. No sé. Vale, entonces pues yo creo que ya podemos empezar con las preguntas. Vamos a empezar con mi compañera Dairis. Bueno, primeramente, buenas noches. Entonces, la primera pregunta que tenemos para ti es, ¿a quién va dirigido los recursos que manejas? Bueno, como les estaba diciendo, como yo trabajo en obras públicas, eh, generalmente todo proyecto civil tiene diversas áreas, el área ambiental, el área social, el área de salud y seguridad en el trabajo y pues el área técnica que es la que se encarga de lo que finalmente todo el mundo ve que es la construcción de X o Y obra. En el área social, puntualmente, se ejecuta el rubro o el presupuesto para las personas que queden colindantes a la obra y para verificar, uno escoge generalmente en los planes de gestión social en obra que uno los debe ejecutar y proyectar la población a la cual quiere beneficiar. Entonces, generalmente uno escoge dos o tres grupos etarios, niños, jóvenes o adultos, dependiendo del tipo de obra, y la vecindad como tal, alrededor de la obra. Entonces, influye mucho el tipo de obra que se haga. Un ejemplo, en donde estoy trabajando actualmente, que es en Constructora Las Galias, están construyendo dos conjuntos residenciales de interés social, se llaman Senderos de Magdalena. Ahí lo que estamos haciendo con el plan de gestión social o lo que se hizo puntualmente, Junta de Acción Comunal, en sí la área de influencia directa del proyecto es el barrio como tal, Villa del Río, Magdalena y las cuadras aledañas, que más o menos haciendo ya como un censo inicial, estaría más o menos como unas 500 personas beneficiarias del proyecto. No del proyecto de infraestructura, sino del proyecto social como tal dentro del de infraestructura. No Ah, sé ok, si es no. claro Sí, o si me... incluso respondiste a otra pregunta que te teníamos, que era qué beneficios obtenía pues la población con estas proyecciones. Ah, bueno, no, los beneficios son bastantes, no solamente por el tema de infraestructura, sino que también el beneficio es para la empresa. ¿Por qué? Porque el área de gestión social está enfocada en soportar la parte de sostenibilidad, es decir, sí se va a construir una vía, pero yo debo enseñarle pedagógicamente a la gente cómo se debe cuidar, qué no se debe hacer, y eso hace que sea más sostenible, evita demandas, evita quejas y, por ejemplo, tenemos una parte específica donde se habla del tema de comunicaciones. Entonces, en esa comunicación es demasiado importante que la gente esté informada, bien informada de qué obra se va a ejecutar, para evitar ese tipo de quejas, reclamaciones futuras y también pues para la sostenibilidad misma de la obra como tal. Para eso es el área y es importante tener en cuenta hacia qué va dirigida la obra. Porque, por ejemplo, si es un parque infantil que lo están construyendo, bueno, entonces tenemos que ver qué cuidados debe tener, a qué personas está dirigida. Entonces, cada proyecto de obra como tal, debemos obtener la población de objeto y poderle socializar ese tema y ese impacto de la obra como tal. Beneficios y cuidados. Ah, súper interesante. Eso sí no lo sabía, la verdad. Digamos, una última pregunta de mi parte sería cómo es el manejo de los recursos para estas proyecciones.
Ok, generalmente en obras públicas y ahorita se está efectuando en obras privadas, lo que se hace en el área es crear un plan de acción social o de gestión social. En esos planes se determinan actividades puntuales, entonces la actividad de comunicación, de información a la comunidad, de atención a la comunidad, de talleres de sostenibilidad. Entonces uno gráficamente, me hubiera gustado estar en la oficina o algo para mostrarles gráficamente cómo se hace, pero pues generalmente se hace una tabla de presupuesto donde describen las actividades, la población objeto a la cual se va a ejecutar, si hay un respaldo de pronto de una política pública o de una ley de la empresa o que lo soporta para hacer esa actividad. Además de eso, cuánto vale cada actividad, qué recursos necesito, si son recursos físicos, económicos, si solamente debo hacer una articulación institucional, que de pronto pues muchas veces hace parte de la gestión de uno que no implique rubro, o si definitivamente necesito. Generalmente y mal visto está que, que se haga, no es que necesito refrigerios y ya, sí, que eso es muy asistencialista, pero pues es lo que generalmente se hace en muchos de los proyectos. En este tipo de proyectos aún más es el asistencialismo, pero como hay una obra soportando eso, entonces pues no tienes que dar algo directamente, sino más la capacitación. Pero bueno, entonces describiendo cada actividad se va poniendo pues como los valores de la obra. Hay que tener en cuenta el tiempo de ejecución, eh, y un cronograma, súper importante, porque más o menos en cuánto tiempo está proyectada la obra, es decir, un año, y en ese año pues no me voy a gastar todo el dinero en el primer mes o en el segundo mes, o qué procesos voy a hacer inicialmente y cuáles voy a hacer después. Entonces hay que hacer el cronograma ajustado al presupuesto o el presupuesto ajustado al cronograma de acuerdo a las entidades que te estén evaluando, que eso ya creería yo que sería como finalizando, porque siempre en obras públicas hay una interventoría y hay una entidad de base, que puede ser acueducto, puede ser IDU, IDIGER, ¿sí? O la misma constructora. Entonces, evaluando eso, ahora, tienen que también ver si hay un rubro específico, un tipo de contrato. Entonces, a veces dicen, les doy, no sé, estoy diciendo un ejemplo, 5 millones para todo el rubro social y esos son los 5 millones que tienes que para todo el año. No tienes para todo el año. Entonces, bueno, pero yo tengo que hacer, no sé, 50 actividades, pues entonces debo mirar si las demás las puedo lograr hacer con articulación institucional, como les decía, o con menos cantidad de personas, o a estos no les voy a dar refrigerio, o sí, determinar, teniendo en cuenta la población, el cronograma, y las actividades puntuales que pide el contrato. Hay unas actividades que son contractuales que sí o sí para eso te contratan y debes hacerlo obligatoriamente, y hay unas actividades complementarias que con tu gestión social puedes aportar, pero hasta ahí. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay un presupuesto global final y hay un presupuesto mensual o inclusive en algunos proyectos en los cuales he trabajado son semanales. Entonces, pues tiene que ser demasiado descriptivo los objetivos. Mi nombre es Heidi Molina y voy a hacer la siguiente pregunta. Uh-huh. Desde la empresa que administra, ¿cómo se ve reflejado el costo de oportunidad, Claudia? En este caso es demasiado fácil porque el costo de oportunidad hace referencia a escoger como una de las actividades y como garantizando el por qué, ¿sí? Entonces, frente al tema constructivo, uno dice, bueno, ustedes quieren que dure, esto siempre un proceso constructivo tiene unas garantías y unas pólizas. Entonces, de acuerdo a la viabilidad. Entonces, bueno, yo estoy invirtiendo en el área social, en la parte de sostenibilidad, en la parte pedagógica. ¿Para qué? Para que a futuro esa obra funcione, dure, la gente la cuide y no me lleguen de pronto una demanda o algo de calidad por mal uso y tener que incurrir en otro tipo de gastos que son pues peores. Sería como eso. Y pues también les voy a poner otro ejemplo del cual también viví, de unos mejoramientos de vivienda. Se entregaba baños, cocinas o pisos nuevos y la gente no sabía usarlos. Eso fue pues en otro municipio, pero la gente no lo sabe usar y no fue hace mucho tiempo tampoco. Y es increíble pensar que una persona no pueda saber utilizar un inodoro o una cocina. Entonces, si yo pongo una cocina en un sitio donde la gente no sabe usarla, pues estoy perdiendo mi dinero de inversión de ese inodoro si no le aporto un poquito de conocimiento, pedagogía, apoyo a la familia para que aprendan a usar eso y a largo tiempo como sostenibilidad funcione. Bueno, la otra pregunta, tú ahorita nombrabas unos recursos que son físicos y otros que no recuerdo. ¿Cómo se manejan o cuáles son esos tipos de recursos que tú manejas?
Pues generalmente en las áreas sociales trabajamos mucho con las uñas, realmente, con lo propio, con lo más poquito. La gente y las empresas no valoran tanto el área social, entonces como, ay, si tiene que hacer el taller, pues mire cómo, con qué, pero si te dan un rubro como tal, lo puedes, lo puedes administrar teniendo en cuenta pues lo que les digo, las actividades. Entonces hay unos rubros físicos que si de pronto la empresa cuenta con el espacio para las capacitaciones o si toca gestionar espacios, hay espacios que son alquilados y pues tienen un costo, hay espacios que se pueden adquirir con gestión interinstitucional o con la misma comunidad o se pueden hacer actividades al aire libre de acuerdo pues al tema que se vaya a tratar. Hay recursos humanos que de pronto uno como trabajador social es demasiado integral y pero no puede tampoco manejar todos los temas o hay procesos constructivos los cuales tienes que pues tener a alguien que sepa del tema para poder informar. Entonces a veces el capacitador cobra y hay que incluir un rubro adicional en el tema de recurso humano. O lo que les decía de los refrigerios. Ahí debe haber un costo adicional. Ahora, si yo trabajo en otro, en otra área donde me estén dando comida o refrigerios o que tu apoyo sea el de refrigerios, pues tendrías que invertir en otro tipo de recursos. O si tú lo quieres hacer muy tecnológico, pues tienes que tener un recurso, pues, con un recurso, no sé, tecnológico y debes garantizar que haya luz, que haya internet, un espacio eh, donde haya tiempo. Ahí tampoco, pues de la experiencia actual, les comento que en algún momento yo trabajé en el Ministerio TIC y ahí se hacían era capacitaciones a los docentes para trabajar con el tema de tecnologías de la información. Entonces, era entregar esos computadores y ese internet a unas veredas donde no había nada. Ahí llegaban los computadores a las escuelitas y los profesores, bueno, podían saber utilizarlo, pero en esas veredas no hay luz, no hay nada. Entonces, pues también eran unos recursos perdidos que no se prevén en un diagnóstico que antes de hacer un plan de acción social y antes de hacer un presupuesto y teniendo en cuenta el cronograma, debemos tener en cuenta las condiciones de donde vamos a trabajar, porque eso es primordial para no perder ni recurso humano, ni físico, ni tecnológico. Eso es importante para manejar, para plantear un presupuesto. Bueno, me extendí. Vale. Bueno, digamos que todo esto es muy interesante en cuanto, pues, digamos, creo que ninguna teníamos conocimiento de cómo se manejaba eso en obras públicas. Ahí les comento adicional a esto, que es uno de los sectores mejor económicamente pagos y respaldados en la profesión como tal. Ojalá en sector público es muchísimo mejor, obviamente hay que pues prepararse y una medida del tiempo pues ya conoce temas técnicos y demás, pero pues hay mucho trabajo en esto y es uno de los mejores pagos pues, en la actualidad, por lo menos acá en Bogotá. Y donde hay un recurso específico para el área también, porque en otros sitios no hay, pero donde hay un recurso específico para el área, en los contratos, no sé, van a hacer un puente en la calle 100 con Avenida Suba. En ese puente incluyen todas las áreas, como les decía antes, pero le dicen, listo, el puente vale, no sé, 10 millones, es un ejemplo, le doy 2 para el área social, ¿sí? Y es específico para eso y te dicen qué actividades debe realizar. Entonces, con eso ya tú puedes armar todo el proyecto como tal, pero tienes un recurso asignado, que es muy difícil de encontrar también en esta área. Vale, ¿me confirmas si me escuchas bien, por favor? Sí, sí, te escucho. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, otra de las preguntas que teníamos preparadas es cómo es ese proceso presupuestal para los proyectos que ustedes están desarrollando dentro de la empresa. ¿Cómo es que? No, ya no te escuché. Ay, ¿cómo es el proceso presupuestal para los proyectos que desarrolla la empresa donde estás Bueno, actualmente? pues yo lo soporto con el plan de acción social y presento las actividades y se las paso a mi jefe inmediato, que es el director de obra. El director de obra avala cuáles sí, cuáles no. Después del director de obra lo que hace es pasarlo a una interventoría, que pues siempre en obras públicas va a haber interventoría de todas las áreas también. Y si hay un contrato con una entidad, la interventoría lo presenta a la entidad, sea acueducto, sea IDU, IGER, y ellos finalmente son los que avalan de dónde salen los recursos. Vale, entonces yo pues creo que ahí me respondes también la última pregunta, que era pues qué entidades evalúan esas proyecciones presupuestales, la viabilidad de los proyectos, la ejecución, la entrega de los proyectos y demás, ¿sí? ¿Son esas Sí, mismas entidades?
cada actividad, hay entidades donde piden incluso las facturas, las cotizaciones, todo como un proceso administrativo normal en donde tú soportes y pues obviamente las actividades sociales son difíciles de soportar, entonces fotos, actas de reunión y videos de la actividad como tal, donde tú adjuntas una cotización inicial que se hizo, finalmente el tallerista sí cobró esto, no cobró esto, y lo evalúa pues las interventorías, las entidades contratantes, en este caso que es privado, pues la misma empresa, y pues en algún momento, si es un contrato público, pues la Contraloría y la Procuraduría pueden echar un vistazo a esos proyectos. Vale, Claudia, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Realmente sí, pues como lo dijo ahorita mi compañera Heidi, pues es muy interesante. Hay muchas cosas que pues a nosotros todavía nos falta conocer un poco, especialmente cuando se trata como del sector privado, porque normalmente académicamente pues uno como que trata de empaparse más de la parte pública. Vale, Pero sí. pues nada, agradecerte mucho por el espacio y sí, ya, muchas gracias. Vale, muchas gracias, qué pena porque me cogieron en la calle, pero sí, el compromiso había estado. Dime, ¿no? Bueno, que estén muy bien, yo me despido porque pues tengo que salir, que estén muy bien y cualquier duda que tengan con muchísimo gusto. Bueno, Vale, muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés Chao, muy vale, Claudia, bien. muchas Gracias. gracias. Muchas chao. gracias. Que descanses.